ahora veremos el ejercicio 3 del cuestionario Vectores Nuevo. Vamos a leerlo primero. Dice que un bote se echa al agua desde la orilla de un río recto y se desea desembarcar en el punto directamente enfrentado en la orilla opuesta. O sea, el bote va a salir de acá, de ese punto O del origen, del sistema de coordenadas XY, si lo vemos de esa manera, y tiene que dirigirse en forma exactamente transversal al río. Va a llegar en un punto situado enfrentado en la orilla opuesta. Acá no está la orilla opuesta, pero bueno, obviamente esta va a tener que ser la dirección del bote. Después habla de la rapidez del bote respecto al agua. B es de 10 kilómetros por hora. Se está refiriendo a esta velocidad que ven acá, B, 10 kilómetros por hora. Es la velocidad del bote con respecto al agua. Es debida a su propio motor. El propio motor del bote, bueno, va a tener que enfilar un poquito hacia el oeste, como vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque el río corre al este a razón de 5 kilómetros por hora. O sea, esta velocidad U, vector, que ven acá, de 5 kilómetros por hora en la dirección del eje X positivo, o sea, con los puntos cardinales en la dirección del este, es la velocidad de la corriente. Si el bote pusiera la proa exactamente en dirección transversal al río, o sea, por acá, apuntara a cruzarlo transversalmente, la corriente de agua lo iría llevando y terminaría siendo una trayectoria como esta, desplazándose a favor de la corriente y no llegaría en un punto exactamente enfrentado en la orilla opuesta, sino llegaría desplazado aguas abajo, o sea, hacia el este, llegaría desplazado, y eso no es lo que tiene que ocurrir acá. Entonces, la idea es que el barco tiene que poner una proa, o sea, su parte de adelante o proa, encarando en una cierta dirección, y eso lo vamos a sacar acá. Para llegar al punto deseado de desembarco, el bote se debe dirigir en una dirección que forma un ángulo D, y la respuesta correcta, que la vamos a deducir enseguida, es 30 grados al oeste del norte. O sea, si el bote pone su proa en una dirección 30 grados al oeste del norte, o sea, partiendo del norte, que es este punto cardinal que tenemos acá, 30 grados hacia el oeste, estos serían los 30 grados, el bote finalmente va a lograr que por una composición de movimientos, una composición de velocidades, se va a terminar dirigiendo en esta dirección que ven acá de W. O sea, acá se observa el paralelogramo. Si unimos ese extremo con este y con este, se ve el paralelogramo. W va a ser igual a la suma de U más B. Esa básicamente va a ser la ecuación vectorial que tenemos acá entre manos. Sumar vectorialmente la velocidad del agua, U, hacia el este netamente, más la velocidad B, que tiene una dirección que en un grado todavía desconocido, ¿cierto? En una dirección por ahora desconocida, tiene que darme un vector W que sea exclusivamente hacia el norte. Esa sería la suma de U más B, W. Eso es lo que vamos a ver si podemos realizar ahora analíticamente en este ejercicio. Bien, entonces, vamos a ver qué tenemos acá. En primer lugar, empecemos con el vector U, que es el más sencillo, que es el vector velocidad del agua. El vector velocidad del agua es conocido en forma, en primer lugar, polar. ¿Por qué? Porque se sabe que su módulo es, o R, le vamos a llamar R tita, como le llama la calculadora al módulo y al ángulo de cada vector conocido en forma polar. Tenemos que la rapidez del agua es 5 km por hora, ese es el módulo de U, y como va hacia el este, el río tiene un ángulo de 0 grados respecto al eje X positivo, o sea, netamente en función del este. Ahora, a ese vector, ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a pasar a la forma rectangular. Obviamente no hay que gastarse mucho en sacar la forma rectangular, que va a ser 5, lo pongo sin unidad, pero ya sabemos que son 5 km por hora según el versor Y, o sea, en dirección del eje X positivo, más 0J, o sea que es obvio que no tiene dirección vertical, no tiene componente vertical o componente norte-sur, el vector U. No hace ni falta ir a la calculadora para descomponer en forma rectangular ese vector. Si lo queremos hacer, podemos hacerlo, o con las fórmulas, 5 por el coseno de 0 que va a dar 5, y 5 por el seno de 0 que va a dar 0, etc. No hay ningún problema. Ese es el primer vector. Sigamos con el otro vector. El otro vector es el vector B.
de nuevo vamos a pasar a la forma polar del vector b. Del vector b, que es la velocidad del bote con respecto al agua, ¿cierto? O sea, es una componente de la velocidad nada más del bote con respecto al agua, tenemos solamente su módulo, que es 10 kilómetros por hora, pero no tenemos su ángulo. Entonces θ sería una incógnita. ¿Qué es el θ que está marcado en el dibujo? O sea, el ángulo en la forma polar que forma el vector b con el eje X positivo o con el semieje X positivo, ese es el θ que está marcado en el dibujo. Ese no lo conocemos. Entonces, si vamos a pasar este vector a la forma rectangular, va a quedar desconocido, pero va a quedar de esta manera. Módulo 10 por el coseno de θ, según I, más módulo 10 por el seno de θ, según J. Y no puedo usar la calculadora con el rec de la calculadora porque obviamente no conozco θ. Pero está parcialmente, digamos, conocido el vector b. Y la suma de esos dos vectores, si ahora sumo esos dos vectores, me tiene que dar ¿qué cosa? U más b me tiene que dar el que acá puse en rojo, bueno, el dibujo está en los tres en rojo, pero el w. O sea, el vector w. ¿Y qué conozco del vector w? ¿Qué conozco del vector w? Su módulo no. O sea, el r θ. El r, o sea, el módulo no lo conozco de w. Pero ¿qué conozco? Su ángulo. ¿Por qué? Porque el vector w, que es la velocidad compuesta total, la suma de vectorial de u más b es w, ese vector compuesto total o la velocidad del bote respecto de tierra firme. Si yo estoy en tierra firme parado observando, voy a ver esa velocidad, no voy a ver las componentes, la velocidad de la corriente, la velocidad del propio motor B, U, V, eso no lo voy a ver. Voy a ver la velocidad respecto de tierra firme o velocidad compuesta total. Si este vector lo planteo en forma rectangular, va a ser, obviamente, que, aunque no conozca R, si hago R por coseno de 90, R por coseno de 90 va a dar 0, porque el coseno de 90 es 0. Entonces está claro que a W, aunque no lo conozca, conozco que su componente en X de W, o sea, su componente este-oeste, es 0, porque quiero que llegue en un punto exactamente enfrentado a la corriente, el bote, y por lo tanto no quiero que se corra ni hacia el este ni hacia el oeste, y por lo tanto va a tener 0 de I, y la componente J no la conozco, le voy a llamar WJ. Entonces, ese vector W va a tener 0I más una cierta W según J. De esa manera va a ir dirigido en una velocidad exclusivamente hacia el norte, digamos, ¿no? El bote. En realidad el dibujo no está bien, porque este botecito, que sorprendido ahí en ese punto, debería estar en esta trayectoria, porque el bote no se va a encontrar en esta trayectoria, se va a encontrar en la vertical. Va a estar cruzado, así como está en el dibujo, no apuntando hacia el norte, sino cruzado un poquito, pero moviéndose por esta línea, por el W. O sea que no va a estar ahí, sino acá, en esa vertical, el bote en un momento determinado de su trayectoria. Bien, entonces ahora si seguimos adelante con esta suma, para sumar U más B y dar W, tenemos que decir lo siguiente: U es igual a 5I más 0J. Bueno, no pongamos el 0J, 5I es U. Y después viene B, y B a qué es igual, 10 coseno de θ I más 10 seno de θ J. Entonces reemplazo U por 5I, reemplazo B por 10 coseno de θ I más 10 seno de θ J, igual a W, y W lo reemplazo como 0I más WJ. Y a partir de ese punto tengo esta ecuación vectorial donde yo tengo que, sumando la I más la I más la I del primer miembro, me tiene que dar la I del segundo miembro. Y lo mismo la J más la J. Si sumo la J, bueno, en este caso hay un solo término en J en el primer miembro, tiene que ser igual a un solo término en J del segundo miembro. O sea que para que este vector del primer miembro sea igual a este vector del segundo miembro, tiene que darse que 5i más 5 más 10 coseno de θ según i, acá he sacado factor común la i latina, o sea, 5i más 10 coseno de θ i es lo mismo que decir 5 más 10 coseno de θ entre paréntesis según i, más 10 seno de θ j, que lo he repetido. ¿Ven? Lo único paso que hice fue sacar factor común en estos dos primeros términos, el versor i, nada más, lo demás lo copié como está. Entonces ahora queda bastante claro que para que esos dos vectores sean iguales, tiene que cumplirse que
la componente ni del primer miembro sea igual a la componente ni del segundo miembro. O sea, 5 más 10 coseno de tita, que es la componente ni del primero, tiene que ser igual a 0, que es la componente ni del segundo, que sería la componente ni latina, estamos diciendo, ¿no? En el versor i, o sea, la componente en x, en realidad, del segundo, j. Y por el segundo no me preocupo porque 10 seno de tita tiene que ser igual a w, pero yo no conozco ni tita ni w en este momento, así que por ese lado no voy a sacar nada. Voy a sacar por donde lo pueda calcular, que es igualando la versor i del primer miembro con el versor i del segundo miembro. Entonces 5 más 10 coseno de tita igual a 0. Sería la ecuación de donde voy a despejar y calcular tita. Entonces a partir de ahí, primero mando el 5 como menos 5, separando en términos, sumando al 0 y queda 10 por coseno de tita igual a menos 5. Posteriormente mando el 10 dividiendo y queda coseno de tita igual menos 5 décimos, que simplificando es menos 1/2. Si coseno de tita es menos 1/2, tita es el arco coseno de menos 1/2, arco coseno con la calculadora y me da un tita de 120 grados. Ese es el ángulo que está marcado en el dibujo, que no es tampoco el que hay que poner acá, porque acá hay que usar los dos puntos contiguos, cardinales contiguos, que serían el norte y el oeste, pero bueno, el tita marcado en el dibujo es de 120. Bueno, ¿qué le coloco acá? Y bueno, obviamente que si tengo que sacar el ángulo respecto de los puntos cardinales, lo que va a ser obvio es que voy a buscar que si 120 es todo este ángulo, le resto 90 y me van a quedar 30 grados. Y entonces de esa manera se deduce que el verdadero ángulo que tengo que marcar es 30 grados al oeste, o sea, hacia el oeste, partiendo del norte. O sea, desde el norte, que es el punto cardinal tomado como punto de referencia, me tengo que correr 30 grados hacia el oeste. Eso es lo que tiene que hacer el que maneja el bote, girar el timón 30 grados hacia el oeste para compensar de alguna manera la velocidad de la corriente que se lo va a llevar hacia el este, si no hace eso, y con esos 30 grados que compensa la velocidad de la corriente, va a terminar moviéndose el bote por esta trayectoria, con esta forma, con esta posición, pero moviéndose por esta línea vertical y dirigiéndose exclusivamente hacia el norte y de manera de cortar transversalmente al río, ¿no? Llegando en un lugar directamente enfrentado en la orilla opuesta, que acá ni siquiera está mostrada la orilla opuesta, pero esa sería la composición de velocidades. Así que acá tenemos un problema de composición de velocidades, de movimientos compuestos, un problema de cinemática, si se quiere, de movimientos rectilíneos uniformes, pero compuestos en el plano, y que sin embargo lo hemos podido resolver apelando a la técnica que ya sabemos de vectores, con esto que acabamos de ver de vectores, y ni siquiera metiéndonos todavía en la física, ya lo podemos resolver con los conceptos de vectores, y el vector descompuesto siempre en la forma rectangular para poder sumarse entre sí y dar un vector suma, y después viendo las características que tendría este vector suma, que es que va a estar dirigido exactamente hacia el norte, se puede resolver perfectamente. Bien, así termina este ejercicio número 3.